La Gran Logia de Chile es una institución laica, integrada por personas de espíritu libre. Su estructura fundamental se basa en un sistema educativo, tradicional y simbólico, realizado a través de un proceso de perfeccionamiento personal. Exalta la virtud y dignidad del ser humano, promoviendo la solidaridad y la justicia social, y establece puentes para enlazar el pensar, el decir, el sentir y el actuar en beneficio de la humanidad. Vamos a partir esta jornada, esta Semana del Clima, que nos vendrá acompañando todos los días de la semana a partir de las 10 de la mañana hasta el día sábado. Por lo tanto, queremos que nos puedan acompañar y no perdernos de vista de las interesantes conversaciones. A continuación, tengo el placer de dejar con ustedes al señor Sebastián Jans Pérez, gran maestro de la Gran Logia de Chile, columnista en diversas revistas y publicaciones chilenas, autores de libros de historia chilena y ha incursionado en la narrativa. Por favor, gran maestro, acompáñenos, por favor. Señor Juan Carlos Llobet Eluchans, ministro de Energía de Chile. Querido hermano José Garchitorena Ferreira, presidente de la sexta zona de la Confederación Masónica Interamericana. Querido hermano Carlos Soto Concha, soberano gran comendador del Supremo Consejo del grado 33º para Chile. Querida hermana Adriana Ninat Condón, gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile. Doctor Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía. Querido hermano Rodrigo Andrade Ramírez, director de la Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile. Autoridades masónicas, distinguidos asistentes, queridas hermanas y hermanos, público de todas las latitudes que nos siguen a través de las redes sociales. Para la Gran Logia de Chile, este es un momento especial de su historia. La realización de esta Semana del Clima es uno de los hitos de su accionar en la sociedad chilena. Trabajar en la sociedad para favorecer la condición humana es parte de la razón de existencia de la francmasonería. Lo hace a través de sus miembros y lo hace también bajo determinados principios éticos desde su carácter institucional. No interviene nuestra acción y nuestro compromiso a través de las opciones políticas en debate en toda sociedad democrática. No pretende ser rectora ni pretende detentar determinada verdad. La francmasonería señala su acción desde la construcción ética, siempre necesaria para orientar el actuar de las personas y las comunidades, construyendo racionalidades que sean compatibles con el interés superior del humano y con los derechos que atañen a cada integrante de la sociedad, donde el bien común y la máxima de no hacer a otros lo que no nos gustaría que hicieran conmigo, permite contextualizar todo propósito de quienes intervienen en los hechos humanos y en el espacio donde la humanidad existe, en un sentido local, parcial o total. En el desarrollo humano, desde sus primeras construcciones civilizacionales, la realización humana ha dependido del medio ambiente en que se encuentra, para llevar a cabo sus sueños, aspiraciones y ambiciones. La naturaleza le ha puesto a su disposición sus productos y sus recursos para hacerlo posible. Lo más glorioso y extraordinario de la condición humana ha sido posible mediante la transformación del medio ambiente y la utilización de los recursos naturales, y al mismo tiempo lo más perverso y lo más absurdo. Definir lo que está bien y lo que está mal en la acción humana es parte del ejercicio moral. En la medida que podemos discernir moralmente y establecer racionalidades que construyan las decisiones, las sociedades establecen el debido preludio a las decisiones políticas que deben abordar, sobre todo si aquello nace dentro de las prácticas democráticas. Una buena política, por muy bien que esté formulada desde los aspectos técnicos, si se encuentra objetada moralmente, seguramente estará condenada al fracaso. Hemos comprobado en las décadas recientes que en las democracias el debate moral es determinante para resolver cuestiones que favorecerán o afectarán a las sociedades y a sus componentes.
Instituciones éticas como la francmasonería lo que pretenden es formar la conducta individual de sus miembros con arreglo al bien común y a la racionalidad construida a través del consenso, con el fin de establecer las condiciones morales convencionales que pongan en acción aquello que se considere mejor para las comunidades y las personas. Con las experiencias que nos han aportado el estudio de la ciencia en los últimos 50 años, la sensibilización de los aspectos morales relativos al uso de los recursos naturales ha ido construyendo una visión moral creciente respecto a que estamos en una crisis que se agrava como consecuencia de las emisiones del efecto invernadero. Ciertamente la ciencia ha puesto en evidencia los daños que produce la sobreexplotación de los recursos, la falta de renovación de ellos, la polución y las distintas formas de contaminación que están provocando el cambio climático. Esa preocupación ha estado en la realidad institucional de la Gran Logia de Chile a través de muchos de nuestros hermanos y de las logias que desde hace algunas décadas vienen insistiendo en una crisis ambiental que se expresa en nuestra geografía nacional y en el planeta. Esto ha ido tomando como un tema prioritario, ha sido tomado como un tema prioritario por la actual gestión institucional. El año pasado constituimos una comisión asesora de sustentabilidad y cambio climático integrada por destacados masones profesionales de especialización ambiental. Con ello planificamos más de 130 conferencias en distintas ciudades sobre el cambio climático. Distintas iniciativas han sido desarrolladas con el fin de abrir debates que informen sobre la urgente necesidad de una acción climática amazónica en correspondencia con el Acuerdo de París de 2015. En lo que va del año, se han desarrollado distintos debates importantes y especializados en torno a los distintos efectos del deterioro ambiental en Chile y se ha ido logrando una convicción cada vez mayor sobre la acción climática amazónica con base en la sustentabilidad como principio rector. En el invierno, un grupo de 20 miembros de nuestras logias participó en un entrenamiento remoto con el Premio Nobel Al Gore, organizado por la Fundación Internacional que preside, actividad a la que esperamos sumar nuevos participantes en el año 2021. También hemos iniciado la medición de la huella de carbono en nuestras sedes, esto es, de las casas masónicas, lo que nos permitirá elaborar un conjunto de proposiciones a sus administradores una vez que las actividades masónicas retornen a los templos. En las próximas horas, el informe consolidado de medición de huella de carbono de las casas masónicas será entregado a todas las autoridades masónicas nacionales, regionales y locales, y a la comunidad masónica internacional como un primer documento referencial sobre nuestro impacto en el calentamiento global y el cambio climático. Pero sin duda uno de los pasos más importantes es que durante este año 2020, lleno de dificultades de todo tipo, hemos construido una columna de 500.000 de hermanos a nivel nacional, con los cuales hemos emprendido los proyectos en curso y, lo más importante, los que vendrán. Esto ha dado pie para preparar la primera Semana del Clima en la Gran Logia de Chile que inauguramos esta mañana. Para todos los masones, la acción climática es una de las grandes tareas de nuestro tiempo y una responsabilidad insoslayable. Nos parece muy importante en ese contexto la presencia del señor Ministro de Energía en este encuentro, pues Chile ha estado marcando una senda notable en lo que significa eliminar de su matriz energética la producción con combustibles fósiles. Pensamos que esta tarea, coherente con el Acuerdo de París, que cumple 5 años, no puede tener lecturas ideologizadas o pretensiones hegemónicas para la elaboración de acciones comunes, frente a lo que hay que hacer desde la acción política y desde la acción civil. Saludamos pues su presencia, señor Ministro, porque usted expresa una conducta abierta, inclusiva y coherente con los desafíos que deben involucrar a todos los actores, que pueden ayudar a un gran cambio en las conductas que la acción climática requiere para adaptarnos social y civilizacionalmente a un mundo nuevo que surgirá de las grandes virtudes y de los grandes errores del actual humano. Doy la bienvenida a todos quienes participarán en esta semana de reflexión, información y debate sobre el cambio climático, a quienes asisten desde el extranjero y a quienes se suman desde los distintos puntos del país y el mundo. A todos les deseamos la mejor jornada y que salgamos todos fortalecidos en nuestras convicciones sobre lo que debemos hacer como personas y como comunidades humanas.
Muchas gracias por su comparecencia en sus distintas calidades. Gracias. Muchísimas gracias, gran maestro, por esas palabras muy inspiradoras, y la verdad es que somos afortunados de contar con el compromiso de la Gran Logia de Chile para este propósito. Rápidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, ingeniero comercial y político chileno. Previamente se desempeñó como ministro del Trabajo y Previsión Social en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy día y queda a cargo de las palabras. Ahí sí, estábamos con un problema con el audio. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gran maestro, por esa introducción. Quiero felicitar a la Gran Logia de Chile por organizar este evento. La discusión que tenemos hoy y en toda esta semana del clima, yo creo que aborda el desafío más importante que tiene nuestra generación. Yo estoy convencido que el cambio climático es el desafío más importante que nuestra generación tiene, y es la manera más patente, más profunda que tenemos de manifestarle nuestra preocupación a las futuras generaciones. Y creo que es muy importante que abordemos el desafío climático desde una perspectiva ética, que es una perspectiva esencial de este problema, de este desafío, y que muchas veces queda relegada a un segundo plano. Creo que poner la perspectiva ética sobre la mesa es esencial, primero, para que incorporemos una visión más humana a este desafío, y segundo, para que redoblemos el sentido de urgencia con el que debemos abordar el desafío climático. Yo estoy convencido que la pandemia que estamos viviendo ha puesto muchas cosas de manifiesto y nos ha hecho tomar conciencia de muchas de nuestras fragilidades y nuestra fragilidad, digamos, humana, ¿no? Pero yo creo que hay tres cosas que esta pandemia puso de manifiesto que creo que son muy atingentes a la discusión que estamos teniendo hoy. La primera es que puso de manifiesto la magnitud del desafío que tenemos en términos de cambio climático. Para darle un ejemplo, algunas semanas por ahí entre abril y mayo, cuando la primera ola del cambio climático de la pandemia estaba azotando de manera más severa al mundo, y en que la inmensa mayoría de los países tenían a sus poblaciones viviendo cuarentenas muy estrictas, las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo cayeron apenas poco más de 10%, ¿sí? Es decir, con el mundo prácticamente congelado, las emisiones cayeron aproximadamente un tercio, incluso menos de un tercio, de lo que debemos reducirlas para ser capaces de cumplir con las metas del Acuerdo de París. Eso pone de manifiesto la profundidad de la transformación que vamos a tener que incorporar a nuestros sistemas de vida para lograr ser carbono neutrales y frenar el calentamiento global. Lo segundo que puso de manifiesto la pandemia es que estamos juntos en esto, que esta fantasía que a veces nos inunda del individualismo, de que cada uno puede preocuparse de sus propios intereses, es simplemente una quimera, y que estamos todos íntimamente conectados. Los que estamos viviendo en Chile estamos íntimamente conectados con los que están viviendo en China, y lo que haga o deje de hacer alguien en un mercado de animales en China puede tener un impacto muy severo en nuestra manera de vivir nuestra vida aquí, en el otro extremo del mundo. También puso de manifiesto que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, si nos ponemos o no la mascarilla en el metro, puede afectar la vida de un anciano que quizás va a cobrar su pensión, ¿sí? Y por lo tanto, cada una de las pequeñas decisiones que nosotros tomemos o dejemos de tomar va a tener impacto en el resto. Y eso es muy importante para la discusión climática, porque el problema del cambio climático es un problema global, en el que estamos todos conectados. Las emisiones que generan el cambio climático no respetan fronteras. No importa si una tonelada de CO2 se emitió en Chile, en China o en África, tiene el mismo efecto sobre la calidad de vida de todos los habitantes del mundo. Y por lo tanto, retomar conciencia de cuán conectados estamos unos con otros es esencial también para abordar de mejor manera el desafío climático. Pero lo último que puso de manifiesto, a mi juicio, la pandemia y que es relevante hoy, es la enorme capacidad que tenemos los seres humanos de adaptarnos, de cambiar nuestra manera de hacer las cosas, la forma en que estamos teniendo hoy día esta conversación, la forma en que hemos estado trabajando, en que los niños han estado estudiando, pone de manifiesto que los seres humanos podemos cambiar nuestra manera de hacer las cosas y que tenemos una enorme capacidad inventiva. Y eso es muy importante para poder abordar el desafío del cambio climático. Chile tiene un plan muy concreto para abordar el desafío del cambio climático.
Nosotros, a pesar de que generamos menos del 0,3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, nos hemos comprometido, como país pequeño y en vías de desarrollo, nos hemos comprometido a ser carbono neutrales al 2050. No tenemos tiempo hoy día para repasar todos los detalles de ese plan, pero este es un plan que ha logrado tener acuerdo transversal muy amplio. Todos los partidos políticos, todas las sensibilidades políticas, las ONG, las empresas, la academia, han sido parte de la construcción de este plan. Creo que eso es esencial porque este es un desafío de largo aliento en el que necesitamos el concurso y el apoyo de todos. Nuestro plan en esencia es muy simple. Es muy simple. Lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, que hoy día tiene casi un 40% de dependencia del carbón, para cerrar todas las centrales a carbón y aprovechar nuestro enorme potencial de energías renovables, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía hidroeléctrica, para usar esa electricidad limpia y renovable, que además es más económica, para luego reemplazar a los combustibles fósiles en otros sectores de nuestra economía. Entonces vamos a incorporar la electricidad en el transporte con electromovilidad. Vamos a incorporar la electricidad a nuestros hogares, reemplazando, por ejemplo, la leña en la zona centro-sur y reduciendo la contaminación. Vamos a reemplazar con electricidad el uso de carbón y petróleo, por ejemplo, en nuestras industrias. Y así vamos a reducir nuestra huella de carbono y ser carbono neutrales a 2050. Quiero, simplemente para terminar, esbozar, enunciar 4 aristas éticas que yo creo que están en el corazón del desafío climático y que espero que ustedes en las sesiones que vienen puedan abordar en más profundidad. Primero, el desafío de justicia intergeneracional. Nosotros somos la primera generación que somos capaces de sentir las consecuencias del calentamiento global, pero somos la última generación que está a tiempo de hacer cosas para ser capaces de frenarlo, ¿sí? Y ese enorme desafío de justicia intergeneracional es un dilema ético que está en el corazón del desafío climático. Las decisiones que nosotros como generación tomemos o dejemos de tomar van a pagar sus consecuencias en las futuras generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos. Y ese es un dilema ético que tiene que estar en el corazón de la discusión. No podemos acomodarnos a lo que es más fácil y más conveniente para nosotros. Tenemos que tener en consideración los efectos que nuestras decisiones van a tener para las futuras generaciones. El segundo dilema ético del cambio climático es entre países. El cambio climático se genera por el stock, por la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y por lo tanto, las consecuencias que estamos viendo de calentamiento global son en buena parte consecuencia de las emisiones de muchos países que ya se desarrollaron en el pasado, que mejoraron la calidad de vida y el estándar de vida de su población. Las emisiones que estamos viendo hoy día son crecientemente generadas en países en vías de desarrollo, sobre todo en Asia y en África, que además tienen tasas de natalidad más altas que el resto del mundo de los países desarrollados. Y por lo tanto el dilema ético que hay ahí es cómo los países que ya se desarrollaron y que fueron los que generaron la mayor parte de las emisiones que generan el problema, cómo esos países van a ayudar a los países en vías de desarrollo que todavía tienen el desafío de mejorar la calidad de vida de su población sacándola de la pobreza. Ahí va a ser esencial la cooperación internacional y que los que son responsables en buena parte del problema le den una mano a los países que tienen el derecho a desarrollarse para mejorar la calidad de vida de su población. Lo tercero es un desafío entre los grupos de los distintos países. En Chile, por ejemplo, los sectores más vulnerables y nuestra clase media es la que más sufre las consecuencias del calentamiento global. Los incendios, lamentablemente, en general afectan a los sectores más vulnerables, lo hemos visto en los cerros de Valparaíso. La sequía, los que están en una posición más frágil para poder abordar sus consecuencias son los agricultores pequeños y medianos, no los grandes agricultores. Y así sucesivamente, las consecuencias del cambio climático van a afectar más severamente a los más vulnerables y por lo tanto, los que estamos en posiciones de liderazgo, en capacidad de tomar decisiones en el sector público, en el sector privado, tenemos que ser capaces de tener en consideración los intereses de esos sectores más frágiles para tomar las decisiones correctas y reducir los impactos del calentamiento global. Y por último, y con esto termino, creo que es muy importante que en la discusión del calentamiento global no usemos la economía donde debemos usar la ética, ni tampoco la ética donde debemos usar la economía. ¿A qué me refiero con esto? La decisión de ser carbono neutral en 2050, que es lo que el Acuerdo de París dijo debemos hacer para frenar el calentamiento global, esa es una decisión ética. Es una decisión en que tenemos que hacer lo correcto, que es ser carbono neutrales en 2050. Es una decisión en que el utilitarismo, que está en la esencia de la economía neoclásica, es decir, la capacidad que tengamos de balancear los costos y los beneficios de cada una de las decisiones, simplemente no funciona. Y no funcionan porque es imposible calcular
cuáles son los costos que tendrá el calentamiento global si no somos capaces de pararlo a tiempo. ¿Cuánto vale que una cultura, que una comunidad desaparezca en una isla del Pacífico porque el lugar donde vive quedó bajo el mar? Porque es imposible calcular bien los costos del calentamiento global, es imposible usar una lógica económica de balancear costos y beneficios para tomar la decisión de si ser o no ser carbono neutral. En esto la ciencia ha sido muy clara. Respecto de ser o no ser carbono neutral, es una decisión ética y tenemos que simplemente hacer lo correcto. Por eso Chile se ha comprometido a ser carbono neutral. Ahora, una vez que tomamos esa decisión, la pregunta es cómo conseguimos esa meta. Y ahí es donde debemos echar mano a los economistas, a nuestros mejores ingenieros, para ser capaces de desarrollar un plan, y es lo que hemos hecho, que balancee las distintas medidas, diseñe las políticas públicas que son más eficientes para ser capaces de cumplir esa meta. Entonces, este es un desafío con enormes tensiones de justicia intergeneracional entre países, entre segmentos de la población. Necesitamos hacer lo correcto y necesitamos tener un plan, como hemos desarrollado, anclado en buena política pública para ser capaces de conseguir ese objetivo. Quiero felicitar nuevamente a la Gran Logia por este evento. Espero que tengan una muy buena jornada de discusión y en los días que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por esa aproximación ética a la problemática del cambio climático. Es uno de los desafíos que nosotros tenemos pendiente y que también queremos relevar. A continuación, quiero presentar al señor José Garchitorena Ferreira, Gran Maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, presidente de la sexta zona de la Confederación Masónica Interamericana, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, autor de diversos libros y colaborador de diversas publicaciones periodísticas con profusa actividad política y cultural. Señor José Garchitorena, por favor. Adelante. Gracias, buenos días. Querido hermano Sebastián Jans Pérez, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, señor Ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Adriana Ninat, autoridades, señoras, señores, en mi calidad de presidente de la sexta zona de la Confederación Masónica Interamericana, la CMI, es un honor participar del acto de apertura de la Semana del Clima, organizada por la Gran Logia de Chile en el marco del 5º aniversario del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Un evento internacional que ratifica el compromiso. Un evento internacional, decía, que ratifica el compromiso de la masonería chilena en el abordaje de los temas de este tiempo, sin prejuicios de ningún tipo, a partir de la doctrina humanista que caracteriza a la masonería y con el declarado propósito, como hemos visto, de encauzar los debates y la opinión en el amplio cauce de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Desde su fundación hace casi 160 años atrás, la Gran Logia de Chile ha sabido honrar el compromiso ético con la acción que caracteriza a los masones desde siempre y que explica su presencia protagónica en todos los ámbitos y en todas las épocas. Fue así que contribuyó a la construcción de la República, a la expansión de la educación, a la consagración de los derechos sociales y en general a conformar una sociedad más libre y más justa. Y lo hizo como lo han hecho las demás mayorías nacionales, apelando a la libertad, a la tolerancia y a la laicidad en la consideración de los asuntos públicos como forma de garantizar los derechos de todos. Con ese espíritu estoy seguro encarado el enorme desafío de organizar este evento en tiempos en que la atención y la preocupación de nuestras sociedades están centradas en la pandemia del COVID-19, que ha afectado la vida de todos en todas partes. Pero lo ha hecho porque, como corresponde a toda institución progresista, sabe que la humanidad tendrá un futuro siempre que los seres humanos miren lejos y miren alto. Esto es, trascendiendo las circunstancias y las emergencias de cada tiempo y lugar. La comunidad humana enfrenta hoy las consecuencias del cambio climático que no se detiene porque un virus sumamente contagioso nos amenace. Por eso es necesario seguir generando conciencia y sobre todo adoptando acciones. Por eso la Gran Logia de Chile ha convocado a reconocidos profesionales y científicos de diversos países para que aborden desde diferentes ángulos un tema en el que, entiendo, literalmente nos va la vida.
Por eso ha convocado a las demás obediencias masónicas de su correspondencia a que se sumen al análisis, a la reflexión y, por supuesto, a la acción. Es a ese llamado al que estamos respondiendo con nuestra presencia y con nuestra voluntad de promover en nuestras respectivas comunidades conductas que contribuyan a una mejor relación entre las personas y el ambiente. Estoy seguro que el transcurso de esta Semana del Clima surgirán enfoques y aportes que conduzcan a ello. Por todo esto, en nombre de los masones de América y la Europa Latina, nucleados en la CMI, una institución fundada en 1947 y a la fecha la mayor institución de reflexión y cooperación masónica del mundo, es mi deseo que el éxito acompañe este tan relevante evento organizado por la Gran Logia de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias al señor José Garchitorena por este mensaje que, en primer lugar, es nuestro primer invitado internacional a esta Semana del Clima 2020 y, en segunda instancia, pone de relieve el esfuerzo a largo plazo y de carácter internacional que la masonería quiere hacer. Así que le agradecemos muchísimo por ese mensaje. A continuación, tengo el placer de presentar y dejar con ustedes a la señora Adriana Aninat Condon, Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, enfermera de la Universidad de Chile, emprendedora además, elegida Gran Maestra en 2019 en pleno estallido social, y luego le ha correspondido dirigir la institución en tiempos de pandemia, lo que sin lugar a dudas ha significado trabajar de manera diferente, con un nivel de adaptación mayor a estos nuevos tiempos. Sin más, quiero presentar y dejar con ustedes a la señora Adriana Aninat. Buenos días. Agradezco la posibilidad de participar de esta reunión sobre los desafíos éticos que demanda la crisis climática a la que se enfrenta el planeta. La masonería nos permite la posibilidad y nos interpela para que ningún tema nos resulte ajeno y que la mayor conciencia que logramos a través del estudio, de la reflexión y de la discusión entre hermanos con distintos puntos de vista se plasme en acción concreta en la sociedad. Sin duda que la reunión de esta semana permitirá avanzar en este sentido y los felicito por la iniciativa. Una de las motivaciones cardinales de las sociedades, particularmente tras la revolución industrial, ha sido el crecimiento económico, lo que nos ha llevado a desatender el entendimiento de que la vida de la humanidad es en la naturaleza y no sobre ella o a costa de ella. Del mismo modo, hemos permanecido desde entonces en un marco que nos hizo creer que podíamos tener crecimiento infinito en un planeta finito, lo cual ha tenido un correlato nefasto al no avanzar en la identificación de los momentos en que es ecológico y éticamente necesario armonizar ese crecimiento con el cuidado de nuestro único hogar, la Tierra. El planeta ha sido maltratado crecientemente con plantaciones intensivas y explotación indiscriminada de los recursos naturales, de la tierra y de los océanos, rompiendo los equilibrios con consecuencias desoladoras y de las cuales recién estamos tomando conciencia. Y ello ocurre en la llamada era del antropocentro, que se inaugura desde los años 50, cuya principal característica corresponde a la velocidad de los desequilibrios que se observan producto de la actividad humana. Hemos alterado la armonía, y no estamos hablando de una cuestión esotérica, hablamos de los equilibrios que hacen posible la naturaleza y la existencia misma de los bosques, los animales, en una cadena que se transforma una y otra vez sin que nada se pierda, que hace posible la vida en el planeta Tierra. Si no hacemos algo, viviremos las consecuencias, nosotros y lo que es peor, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.
Los orangutanes de Borneo y Sumatra se han convertido en un ícono. Cientos de ellos son asesinados cada año. Su hábitat natural se quema sin tregua para obtener aceite de palma que se utiliza en el champú, en los bombones, en las pizzas congeladas, en la cosmética, en los detergentes y en muchos otros productos que consumimos a diario. En América, la Amazonía, con sus 600.000 millones de árboles, actúa como una gran fábrica natural de evaporación, alimentada con energía solar. Es equivalente a la producción de 50.000 centrales Itaipú, la más grande del continente. Estos árboles gigantescos bombean agua subterránea desde sus raíces y cada uno lanza hasta 1.000 litros de vapor de agua a la atmósfera cada día, movilizando la vida alrededor del planeta. Es un servicio absolutamente gratuito del bosque amazónico y posiblemente indispensable para la vida en el planeta tal como es hoy, que los humanos estamos destruyendo. Cabe mencionar que solo en 2019 en el Amazonas se registraron más de 80.000 incendios y se perdieron casi 10.000 kilómetros cuadrados de selva tropical, el índice más alto de la historia, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil. En los tiempos actuales y con la producción de energía que requiere la industria, la vida en ciudad, el transporte y el sistema alimentario que nos hemos dado, estamos alterando los equilibrios. Por señalar solo un dato, la producción de dióxido de carbono, CO2, aumentó 40% desde la revolución industrial. Y este es el principal gas del llamado efecto invernadero. El calentamiento global ha modificado el clima más rápido de lo previsto. Según Naciones Unidas, la temperatura actual es 1 grado mayor que hace un siglo y en el Ártico hasta 5 grados más, por lo que es crucial impedir que superemos los 2 grados sobre el nivel histórico, tal como fue acordado en la COP del 2015 en el llamado Acuerdo de París. Si no tomamos medidas reales ahora, la temperatura promedio mundial se incrementará entre 3 y 5 grados Celsius hasta el 2100, haciendo inviable la vida humana como la conocemos hoy. Y en este tránsito deberemos soportar cada vez mayores olas de calor, desertificación, sequías e inundaciones. El Acuerdo de París que hoy relevamos es un hito histórico trascendente y la acción de los estados, particularmente de los más contaminantes, es crucial. En el caso de Chile, en el marco de este acuerdo, trabajamos para reducir el 30% de las emisiones de CO2 y en este marco, la política energética al 2050 se ha comprometido con la descarbonización y el incentivo a las energías renovables no convencionales. Otro compromiso asumido por Chile es el manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque nativo, a lo que se suma otras 100.000 hectáreas de reforestación con especies endémicas de aquí al 2030, lo cual, siendo un gran esfuerzo, es evidentemente insuficiente, si se considera que 102.000 hectáreas fueron afectadas por incendios forestales, 27% más que la temporada anterior. No está de más señalar que una persona necesita 22 árboles diarios para respirar y que la captura del CO2 que hace el bosque nativo es mucho mayor que la de los monocultivos como el pino, además de permitir
una mayor biodiversidad a ras del suelo. Finalmente, si consideramos que 136 de las 346 comunas del país cuentan hoy día con un decreto de escasez hídrica, queda de manifiesto el urgente problema que debemos resolver y que se relaciona con establecer el agua como un derecho humano casi tan relevante como el derecho a la vida. A las personas también nos asiste una responsabilidad como ciudadanos y como consumidores, en particular a las masonas y a los masones, que aspiramos a vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el universo. Esta responsabilidad se convierte en un deber ético ineludible. Si nos detenemos a pensar que en medio de la pandemia que estamos viviendo, la OMS estima que lo mínimo son 100 litros diarios por persona para las necesidades básicas, y contamos con localidades como Petorca, cuyos habitantes reciben agua en camiones aljibes entre 20 y 50 litros diarios. En este contexto, una buena idea es identificar nuestra huella de carbono, que es un indicador de cómo una persona, un producto o una empresa impactan al planeta. Allí aparecen las posibilidades de preferir transporte público, bicicleta o caminar antes que optar por el auto. Comprar local antes que productos que han viajado miles de kilómetros. Comprar sin embalaje, ahorrar agua, compostar la basura orgánica, plantar árboles y las verduras para el consumo familiar y poner en práctica la economía circular. Reducir consumo, reutilizar y reciclar. La pandemia que tanto nos ha afectado en los planos sanitario, económico e incluso psicológico nos está dando una lección de humildad. Nos ha permitido dejar la caverna de Platón. Es una oportunidad para reenfocarnos en lo verdaderamente importante, intentando dar respuesta a las preguntas esenciales que nos hacemos como seres dotados de razón y de corazón. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? En nuestra vida masónica, los elementos de la naturaleza están presentes de forma significativa. En nuestra iniciación, en la celebración de los solsticios, entregándonos un mensaje de cuidado y respeto por nuestro entorno. Allí es donde se fraguan nuestros principios de libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y respeto. Y desde la ética masónica, naturalmente, nuestras acciones son muy importantes tanto en nuestro quehacer masónico como en nuestra vida profana, ya que no podemos olvidar que las mayores consecuencias de los desequilibrios que hemos mencionado los sufren las mujeres en la medida que tenemos un rol importante en la crianza y en el cuidado de los más vulnerables. En este contexto, tomar acción no es optativo, es un imperativo ético y lo hacemos a través de la educación y las decisiones cotidianas que tomamos. Hemos llegado a tal nivel de desarrollo cultural y tecnológico que tenemos el deber y la responsabilidad moral de relacionarnos de otro modo con la naturaleza, revirtiendo al menos en parte los equilibrios que nosotros mismos hemos roto. La situación es grave. Nos enfrentamos a la posibilidad del fin de la humanidad como la conocemos hoy si seguimos sin actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, Adriana Ninat, por esas palabras. Efectivamente,
Nuestro llamado es un llamado a la acción, nuestro llamado es un llamado a la urgencia climática. No hay tiempo que perder, la ciencia ha hablado muy claro. El panel científico de Naciones Unidas ha indicado que en el marco de la década del 2020 al 2030 aún tenemos una ventana de oportunidad, la que nosotros tenemos el deber moral y ético de aprovechar. Nuestro llamado, efectivamente, como Comisión de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Gran Logia de Chile, tiene que ver justamente con esta componente ética, es decir, entendemos perfectamente de lo que hablamos. El planeta es un enfermo sobrediagnosticado, sabemos los males que nos aquejan, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos los recursos incluso, pero no damos cuenta del cambio que debemos hacer. Por lo tanto, hemos decidido tomar cartas en el asunto, aliarnos con nuestros colegas, con nuestros hermanos masones del mundo, de tal forma de emprender acción en conjunto a largo plazo. Y este es el punto de inicio. Nuestra Semana del Clima 2020 es el punto de inicio para este llamado a la acción, para esta aproximación ética a la problemática del cambio climático, pero sin tiempo que perder. No, ya no necesitamos darle más vueltas a un problema que la ciencia lo tiene efectivamente claro. Así que queremos agradecer a quienes nos acompañan hoy día, pero por sobre todo queremos agradecer a quienes nos van a acompañar en el futuro para dar cuenta efectivamente de la acción climática que debemos emprender. A continuación, quiero dejar con ustedes al doctor Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, fundador y presidente del Consejo Empresarial de Energía de la Agencia Internacional de Energía, uno de los centros de asesoría industrial más activos del mundo en esta materia. Nombrado por la revista Forbes entre las personas más influyentes en la escena energética mundial, reconocido por el Financial Times de 2007 como personalidad energética del año. Preside el World Economic Forum de Davos, del Energy Advisory Board, y es miembro de Naciones Unidas como Advisory Board on Sustainable Energy for All. Acreedor de numerosos premios como la Orden del Sol Naciente del Emperador japonés, la Orden de la Estrella Polar del Rey de Suecia y las más altas condecoraciones presidenciales de Austria, Alemania e Italia. Él nos presentará una ponencia que se llama A 5 años del Acuerdo de París, se renuevan los desafíos y oportunidades para incrementar la acción climática. Sin más, dejo al doctor Fatih Birol con la audiencia de hoy. Grand Master Jans, Gran Maestro Jans, Ministro Jovet, distinguidos colegas, damas y caballeros, todos a la gente de París. París es la ciudad que se ha denominado para el Acuerdo del Cambio Climático en 2015. Es un gran placer poder estar con ustedes en este evento organizado por la Gran Logia de Chile. Y estoy muy agradecido de que hayan dedicado esta semana a los diferentes aspectos del cambio climático. Durante los próximos minutos les voy a hablar de energía y de cambio climático. La energía es responsable de más de 2/3 de las emisiones que provocan el cambio climático. Entonces, la energía es el gran responsable del cambio climático o el problema de cambio climático que estamos enfrentando el día de hoy. En otras palabras, sin resolver el problema en el sector energético, no tenemos oportunidad alguna de alcanzar las metas del cambio climático. Hace 5 años, por estos días de esta semana, en París, todos los países se juntaron alrededor de... Y hubo un acuerdo histórico, lo que significa que el mundo va a solucionar el problema del clima. Según mi visión, este acuerdo, yo debiera decir, este histórico acuerdo, es el resultado del multilateralismo
de la diplomacia y del diálogo entre las naciones alrededor del mundo. En este tiempo, el año 2015, la idea era reducir las emisiones gradualmente, pero ahora estamos en una etapa Gradual reduction of emissions donde la virtual reducción de las emisiones, estamos en una etapa de transformar de manera profunda nuestra economía. Lo que, por supuesto, en el intertanto de este año, en el mundo ha experimentado un choque tremendo, el shock del COVID. Los economistas alrededor del mundo tenían sistemas, los sistemas alrededor del mundo de salud, y también el sector de la energía ha tenido un choque tremendo. Yo soy una persona que viene del mundo de la energía y les puedo decir que desde la Segunda Guerra Mundial, la industria de la energía mundial nunca había experimentado un shock tan grande. Para poder decirles qué tan grande es este choque, les voy a dar dos cifras. Uno, este año, el uso global de la energía que nosotros utilizamos, la demanda de energía, está bajando en un 5%. Ha tenido una baja de un 5%. ¿Qué es lo que significa todo? Es para ponerlos a ustedes en un contexto. Muchos de ustedes recordarán en la crisis financiera de 2008 a 2009. Después de esta crisis financiera, también vimos una baja en el uso de la energía a nivel mundial. Pero la baja de este año, del 2020, es 7 veces más profunda que la baja después de la crisis financiera. Solo para mostrarles qué tan profunda es esta baja en el uso de la energía y qué tan vital y qué tan fuertemente se ha visto afectado el sector de la energía por el COVID. Estoy seguro que con el renacimiento de la economía, al tener la COVID bajo control, la industria global de la energía, una vez más, se va a parar, se va a poner de pie, pero espero que el COVID deje cicatrices en el sector energético durante años, si es que no décadas, que vendrán por delante. Otra cifra que quiero compartir con ustedes tiene que ver con las emisiones. Todos queremos ver que las emisiones bajen, las emisiones globales, porque son la razón por la cual estamos teniendo el cambio climático. Este año hemos visto que las emisiones a nivel global han bajado un 7%. Normalmente debiéramos estar todos felices de ver que las emisiones han bajado. Pero si ustedes me preguntan a mí, no veo esto como el desarrollo de esta baja de un 7% sea una razón para celebrar. Porque esta baja está sucediendo por las razones incorrectas. Y si eso está sucediendo, porque hay una nueva tecnología de energía limpia que está entrando en escena, y es por eso que los humanos han tomado decisiones formales de que esta decisión o esta baja ha ocurrido porque las economías globales han bajado y los seres humanos están sufriendo producto del COVID. Me temo que si es que los gobiernos no toman las medidas necesarias este año y durante los próximos años en términos de los paquetes de recuperación, las emisiones van a volver a los niveles a los que estaban antes de la crisis del coronavirus.
lo que significa que las emisiones van a volver a levantarse a los niveles a los que teníamos antes del coronavirus y vamos a recuperar ese 7%. Por lo tanto, es crítico que los gobiernos se aseguren de que en los paquetes de recuperación económica que están, donde los cuales están invirtiendo miles de millones de dólares para poder recuperar la economía, y en esos paquetes de recuperación económica que ellos debieran implementar políticas de energías limpias, incentivos para estas energías en esos paquetes de recuperación. Dicho esto, queridos colegas, si ustedes me preguntan a mí el día de hoy si es que estoy optimista o pesimista en la lucha contra el cambio climático, yo votaría por estar en el lado del optimismo. ¿Por qué me siento optimista? Tengo dos razones para ser optimista, incluso durante estos tiempos difíciles. La primera, cada vez más gobiernos alrededor del mundo vienen con los compromisos y las leyes para bajar sustancialmente las emisiones. Los países, uno u otro, de una forma u otra están poniendo compromisos, se están comprometiendo de llevar las emisiones a cero para el año 2050. Esta determinación de los gobiernos de Europa, de Japón, Corea, Nueva Zelanda, China, Canadá y por supuesto otros países como Chile, un líder importante aquí, y a lo mejor pronto Estados Unidos, estos gobiernos, la determinación de estos gobiernos, su determinación política es excelente y esta es la primera razón por la cual yo siento optimismo el día de hoy. Y la segunda, antes de mencionar la segunda razón por la cual siento optimismo, quiero hacer una nota al margen acá. Quiero felicitar a esos gobiernos y a todos los líderes, mis felicitaciones por la determinación y por el anuncio de las metas. Sin embargo, soy un hombre cauteloso. Yo necesito tres cosas para estar completamente feliz con la determinación de los gobiernos. Primero, es bueno tener esas metas. Sin embargo, quiero ver qué tipo de políticas energéticas creíbles están implementando que sean vinculantes legalmente en todos los para poder bajar esas emisiones a cero de los gobiernos. Por ejemplo, Japón. El otro día hablaba con el primer ministro de Japón y estaba muy feliz de ver que las emisiones de Japón, el gobierno se comprometió a 2050 llevarlas a cero. Sin embargo, me gustaría ver que Japón, ¿qué tantas plantas de energía eólica mar afuera, energía solar está desplegando Japón durante los próximos años y qué tipo de incentivos financieros, obligaciones van a implementar para poder hacer que estas plantas de energía solar y energía eólica se implementen para reducir las emisiones? La primera política que debería haber implementada son políticas creíbles de energía. Segundo, nosotros como agencias internacionales vamos a ayudar a esos gobiernos a implementar políticas energéticas creíbles cada año. Vamos a rastrear, vamos a hacer un seguimiento de si es que los gobiernos están haciendo lo que están diciendo. Porque poner las políticas es algo, implementarlas es otra cosa. Esta es la segunda cosa, la implementación de esas políticas. Y tercero, ¿por qué estamos muy felices de presionar para ver esta transición hacia energías limpias, que son muy importantes? Queremos asegurarnos que esas transiciones a energías limpias no estén sucediendo y
que está sucediendo, que provoque por el costo de la seguridad de la energía y que aumente el costo de la energía para los consumidores. Esto es muy importante para poder tener a la población detrás de esta transición a las energías limpias y hacia las metas que se han puesto los gobiernos. Creemos que rastrear las políticas que están haciendo los gobiernos, se están implementando los gobiernos es un buen anuncio y es la primera razón para ser optimistas. La segunda razón por la cual yo me siento optimista es que las energías limpias el día de hoy, muchas de ellas, si es que no todas, se están volviendo cada vez más baratas. La energía solar, por ejemplo, está creciendo fuertemente. El año pasado, queridos colegas, si ponemos todas las plantas de energía del mundo que se han construido, el 50% son solares y el otro 50% viento más carbón, más petróleo, más nuclear, 50% solar, el otro 50%. Y les puedo decir, esto no está necesariamente motivado por el cambio climático, esto está motivado porque es barato. Al día de hoy, la energía solar es la fuente de energía eléctrica más barata en la mayor parte del mundo. Esta es la razón por la que recientemente, si es que puedo decir, hemos visto que la energía solar es el nuevo rey de los mercados eléctricos mundiales. El nuevo rey de los mercados eléctricos mundiales lo fue el carbón y ahora el nuevo rey es el sol. Su país, Chile, definitivamente ha sido parte de esta historia de éxito para las diferentes medidas que su gobierno está tomando. También vemos que muchas nuevas tecnologías prometedoras, tecnologías de energía limpia, han estado tomando mucha fuerza. Y quiero mencionar el hidrógeno acá. Todos los países alrededor del mundo, a todos les encanta el hidrógeno. Y algunos van más allá de quererlos y de implementar estratégica y de aprender lecciones. Estoy muy feliz de ver que Chile es uno de esos países que ha ideado una estrategia muy clara en términos de hidrógeno y tengo el honor de haberme reunido con el presidente de Chile y con mi amigo el ministro Jovet para poder hacer este anuncio sobre las políticas de hidrógeno. También necesitamos otras tecnologías de energías limpias. El mayor desafío que estamos enfrentando el día de hoy, queridos colegas, es que las reducciones de emisiones que les he mencionado entre ahora y el año 2050, el 50%, la mitad de esta reducción de emisiones necesita venir de las tecnologías que no están aún en el mercado, que están en laboratorios, están en las fases de prueba. Tenemos que asegurarnos que estas tecnologías, estas nuevas tecnologías, se transformen en parte del mercado, como la solar, como la eólica, donde tenemos mucho que hacer. Mi punto final. Nosotros necesitamos asegurarnos, en mi opinión, necesitamos asegurarnos de que esta transición hacia las energías limpias no suceda al costo de las diferentes naciones y dentro de los países, algunas partes de la población. Por ejemplo, el mayor problema que estamos enfrentando el día de hoy en el mundo es el carbón, por lejos. Y si miramos India, por ejemplo, se lleva una gran proporción de esta electricidad generada a partir de carbón. Y el carbón, la industria del carbón en India es la principal fuente de empleo.
Si cortamos el carbón de un día para otro, lo que vamos a hacer con los millones de personas, mineros, sus familias, los trabajadores de las plantas generadoras y otros, con cómo podemos generar una transición justa e inclusiva. Esto necesita ser las energías o las transiciones energéticas tienen que estar muy bien diseñadas desde un punto de vista de la energía, económico y de la sociedad. Y no va a suceder enviando tweets, enviando frases bonitas, eslogans. Tiene que ser con políticas bien diseñadas y que se genere una gran coalición de países, de los diferentes segmentos de los países alrededor del mundo. Tenemos una fecha muy importante enfrente de nosotros. Les comenté que por estos días, esta semana, se cumple el 5º año del Acuerdo de París. Y la siguiente fecha importante es en noviembre, donde tengamos la cumbre del clima, la COP26, que esta vez se va a llevar a cabo en Glasgow, en el Reino Unido. Esta mañana estaba hablando precisamente con el primer ministro del Reino Unido. Tienen una oportunidad histórica y un desafío histórico también por delante. Si podemos, una vez más, como lo hicimos en París, nuevamente, donde los líderes del mundo, los gobiernos se junten, llegue la diplomacia, llegue el diálogo y generar el momentum para que las fuentes más baratas y limpias de energía y juntamos todos los países desarrollados del mundo, vamos a hacer a Glasgow tan hermoso como París y no más hermoso. Porque la belleza de París, en mi opinión, si alguien ha vivido en esta ciudad por 25 años, no solo por la Torre Eiffel, no solo por la cultura, el patrimonio que tiene este país, no solo por los restaurantes, bares y todas estas cosas bonitas que tienen, sino que también por el Acuerdo de París. Esa es la belleza. Espero que Glasgow entre a los libros de historia como una ciudad exitosa que haga una historia tremenda de éxito en nuestra lucha contra el cambio climático. Y como agencia internacional estamos muy honrados de continuar liderando las transiciones hacia energías limpias alrededor del mundo con las tecnologías disponibles al día de hoy y con aquellas que estarán disponibles el día de mañana y juntar a todos los países desarrollados y los países en desarrollo, juntarlos. Quiero una vez más agradecer al gobierno chileno por ser uno de los líderes en términos de empujar las transiciones a las energías limpias en casa, pero también internacionalmente. Le quiero agradecer a usted, gran maestro Jans, por haberme invitado a esta gran importante reunión. Muchas gracias.
Muchas gracias al señor Fatih Birol por esas palabras. La verdad es que compartimos esa mirada optimista pese a la tremenda crisis en la que estamos inmersos. Queremos aprovechar unos minutos adicionales que el doctor Birol se va a encontrar con nosotros conectados para poder traspasar algunas preguntas de la audiencia. Voy a comenzar con dos que ya hemos considerado. En primer lugar, Chile tiene la meta de alcanzar las 0 emisiones para el 2050. ¿Cómo ve esto en el contexto global? Y adicionalmente voy a traspasarle enseguida una segunda pregunta. Muchos países están apostando por el hidrógeno. ¿Cómo evalúa las perspectivas de esta tecnología? Señor Birol, ¿está por ahí? Yes. Thank you very much. Sí, muchas gracias por las preguntas. Ahora, Chile es uno de los países que empezó de manera temprana con esta meta de energía cero, que es una meta excelente en primer lugar, pero para alcanzar esta meta vamos a tener que tener políticas energéticas creíbles y sigo a Chile de cerca y veo que el gobierno está tomando los pasos correctos y en la dirección correcta, desde lo solar a eficiencia energética, de eficiencia energética a hidrógeno, que es una tecnología muy prometedora. Y aquí el problema para mí es el siguiente, para Chile y otros países. Ante estos pasos, si se implementan de manera correcta, si por ejemplo no llevan a un aumento en los precios energéticos, si es que no tienen un costo de seguridad y presentan desafíos de seguridad, quiere decir que Chile se está modernizando económicamente, industrialmente, y está proporcionando aire puro a sus ciudadanos en el país, de manera que todos los chilenos pueden estar orgullosos de ello. Y Chile, según mi visión, es un país con políticas energéticas muy fuertes, un país muy importante a escala global, y Chile definitivamente está lidiando con esto y estoy muy contento con eso, porque ustedes se están volviendo una buena fuente de inspiración para muchos otros países en el mundo. Y yo me he reunido con otros gobiernos y suelo usar a Chile como un buen ejemplo a seguir. En términos de hidrógeno, por ejemplo, mencionaron ya el hidrógeno es lo de hoy. Y hoy no es una parte tan significativa de nuestras fuentes energéticas, pero el impulso está muy bueno, y en mi perspectiva, el hidrógeno hoy en día está donde la energía solar estaba hace 10 años. Hace 10 años la energía solar era una historia romántica porque era algo que sonaba bonito, pero era caro. Al construir muchos paneles solares, al aprender sobre la marcha, esto bajó el costo de la energía solar y ahora todos usan energía solar. Y el hidrógeno en unos pocos años, no inmediatamente, no hoy, pero tal vez incluso tampoco mañana, pero pasado mañana el hidrógeno va a ser parte de las fuentes energéticas y los países que están al frente de esto, como Chile, no solo van a hacer una gran contribución a la lucha contra el cambio climático, pero también van a preparar a la industria, a la economía muy bien para el futuro. Los países que no son parte de esta transición de energía sustentable puede que terminen con tecnologías obsoletas y sistemas industriales obsoletos. Y ya puedo imaginar, la verdad, Chile va a utilizar hidrógeno, muy bien, pero al mismo tiempo
Chile también puede ponerse a exportar hidrógeno a muchos otros países en el mundo o a sus vecinos. Hoy tenemos todos estos acuerdos entre Australia y Japón y otros países, Europa, están también sumándose para exportar hidrógeno, así como se exportan otras fuentes de energía como gas u otras. La determinación de Chile es muy buena, las metas son muy buenas y las políticas que se están implementando también son muy buenas, solo deben implementarse de manera oportuna y que nuestros colegas del gobierno de Chile acá saben muy bien que estamos viendo de cerca con mis colegas chilenos para poder ayudarlos, para poder apoyarlos y poder tomar este paso. Muchas gracias, señor Birol, por esas palabras. Como le decía anteriormente, compartimos el optimismo que usted ha manifestado a través de sus palabras. Primero porque desde el punto de vista institucional, y así lo ha demostrado, por ejemplo, el ministro Llobet y también usted, hay un compromiso cada vez mayor de países y grandes corporaciones que han asumido esta transición a economías bajas en carbono. También desde el punto de vista tecnológico, efectivamente cada vez tenemos más acceso a tecnologías más limpias y evidentemente es un estímulo para que países tanto en vía de desarrollo como desarrollados puedan comenzar sus procesos de descarbonización de sus economías. Pero adicionalmente, y esto es quizás lo más relevante para nosotros, organizaciones de la sociedad civil, y en este caso organizaciones internacionales de la sociedad civil como la masonería, cada vez tienen un compromiso mayor y un compromiso mayor en función de acelerar estos procesos de tal forma de enfrentar de la mejor manera la crisis climática. Aprovechamos de despedir al doctor Birol, que debe ir a otros compromisos previamente adquiridos, pero nosotros continuamos con este diálogo. Recordarles a la audiencia que tenemos abierto en el canal Zoom, en el chat de moderador, la posibilidad de seguir recuperando y recopilando, preguntas. Señora Adriana, ¿está por ahí? Sí estoy, pero... Tras la señora Adriana Ninat, gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, se prepara. Le recordamos la pregunta para el gran maestro de la Gran Logia Uruguaya, señor José Garchitorena, y el gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans. La pregunta: ¿cuál es la visión de la masonería en la relación ser humano-naturaleza y cómo se puede recuperar el equilibrio que se ha perdido? Nos encontramos esperando la conexión para responder estas preguntas en la Semana del Clima 2020 de la Gran Logia de Chile. Quizás, gran maestro, ¿podría usted, mientras la gran maestra se prepara, responder esta pregunta? Ciertamente, la condición humana y la posibilidad de entregarle al ser humano todas las posibilidades para su desarrollo individual, para ejercer su libertad de conciencia en acciones prácticas, es parte esencial de lo que la masonería persigue desde sus orígenes. La masonería surge precisamente para ponerse al servicio de la humanidad, centrada en la capacidad de los seres humanos de encontrar el camino hacia su propio entendimiento en el contexto de la realidad en que vive y convive. Y en ese sentido general surge, por supuesto, la necesidad de un equilibrio con aquel medio en el cual se transcurre la condición humana, que es el medio ambiente, que es la naturaleza. Y nuestras instituciones tienen como tradición precisamente establecer una reflexión sobre ello en las realidades solsticiales que vive desde la tradición más antigua la humanidad. Eso está presente de modo concreto.
Hay un conjunto de reflexiones a través del tiempo que en el caso de la masonería chilena se ha venido haciendo en torno precisamente a lo que significa la crisis que hoy enfrentamos. Masones que han estado en diversas instancias, incluso internacionales, partiendo, yo diría, desde una primera afirmación respecto a lo que significa el tema del agua. La pérdida de este recurso en muchas partes del mundo y que también se empieza a manifestar de manera concreta en la realidad nacional ya hace algunas décadas. Por lo tanto, hay una preocupación que está señalada, primero por el origen, que tiene que ver por qué surge la masonería, y segundo, lo que significa un aspecto fundamental, que es la imbricación que hay con las grandes tradiciones antiguas que tienen que ver precisamente con cómo se vincula el hombre con el ser humano, con la realidad en el cual se desarrolla civilizacionalmente. Pero hay otro aspecto que es fundamental, que tiene que ver con la capacidad de la masonería de interpretar precisamente el tiempo histórico que le toca vivir al masón. Y eso es un factor determinante para entender hoy día por qué la masonería y los masones estamos preocupados de lo que significa el cambio climático. ¿Cómo compatibilizar, precisamente restablecer ese equilibrio que surge con el origen mismo de la condición humana en cuanto a que tiene que responder lo que el ser humano hace en una, condición necesariamente de estabilidad respecto al medio en que actúa cotidianamente? Sin duda, la acción climática es la gran epopeya, no solamente de los masones, sino de la civilización humana para este tiempo y para las décadas que vienen. La gran epopeya porque significa resolver precisamente las consecuencias de un actuar humano que no ha estado acorde con las capacidades de renovación, de sustentabilidad y la recuperación de los recursos naturales. Y eso es el esfuerzo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos iniciando de una manera particular con esta Semana del Clima, pero también lo que hemos estado haciendo y que es importante entender de que la gran tarea es generar conciencia y a partir de esa conciencia conductas que contribuyan desde luego a enfrentar los problemas que nos plantea la crisis climática. Muchas gracias. Muchas gracias, gran maestro Sebastián Jans, por esas ideas. Sigue abierta la pregunta para la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, señora Adriana Ninat. Desde la lógica de la equidad de género y los impactos del cambio climático sobre las mujeres, ¿cuál debiese ser el rol de la masonería femenina? Sigue abierta esta pregunta para conseguir la conexión con la gran maestra. Adicionalmente, para el señor José Garchitorena ha llegado la siguiente pregunta. ¿Cuál es el potencial de participación de la masonería mundial en función de los desafíos del cambio climático? ¿Se encuentra el señor Garchitorena para poder responder esta pregunta? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo lo escucho, querido hermano. Bien. Respondiendo a la pregunta, entonces, por supuesto que hago mías las palabras del gran maestro Sebastián Jans. Creo que ha sido muy claro en cuanto al origen y al propósito de la masonería. Y en cuanto a la pregunta concreta que se me formula, entiendo que el potencial de la masonería está precisamente en su diversidad. La masonería nuclea
a personas de las más diversas formaciones y por su perfil, digamos, tienen un compromiso ético con la acción. Y eso hace que, conjugando ese compromiso ético con la acción y esa formación desde diversos ángulos, es que la masonería puede aportar desde diferentes ámbitos y ángulos a este tema del cambio climático. A mí me gusta siempre decir que para un masón nada de lo humano es ajeno. Y por otra parte, es parte, como decía el gran maestro, del origen de la masonería, en reencontrar a los seres humanos y volverlos a vincular, cambiar los parámetros de su vinculación con la naturaleza. Creo que este conjunto de situaciones, de objetivos, de perfiles, hacen que los masones puedan cumplir, dar su aporte en esta materia, conjuntamente con otras personas, naturalmente, que si bien no integran la masonería, pero bueno, comparten estos objetivos y con ellos creo que se puede hacer una gran tarea al respecto. Muchísimas gracias, señor José Marchitorena. Retomamos ahora con Adriana Ninat. Adriana, por favor, adelante. ¿Me escuchan, querido hermano? Sí, gran maestra. ¿Sí? Ok. Respecto a la pregunta que se hace sobre la equidad de género y nuestro trabajo, precisamente uno de los objetivos de la masonería, y el principal me parece a mí, es hacer que las personas logren ser mejores personas. En ese sentido, la masonería femenina está muy preocupada por el cambio climático y cada año nosotros nos damos un eje temático y precisamente este año el eje temático será el cambio climático y la ética y el compromiso y responsabilidad de las masonas que tenemos en ese sentido. Por lo tanto, nos prepararemos con el tema para también poder salir a la sociedad, para salir a educar en el sentido de que las mujeres tenemos un rol fundamental en las familias, en nuestro entorno, en nuestros trabajos. Por lo tanto, creo que mejorando de alguna manera la educación para que cada una de las personas pueda ayudar a que el cambio climático se estanque o por lo menos disminuya la intensidad que este tiene, creo que la masonería femenina de alguna manera puede ayudar en ese sentido. Muchas gracias, Adriana, por esa respuesta. Hay una pregunta abierta para todos los panelistas. ¿Cómo pueden relacionarse los desafíos de desarrollo sostenible, como por ejemplo la superación de la pobreza, con los impactos del cambio climático que a su vez los profundizan? Queda abierta la palabra para quien quiera responder esta pregunta. Bueno, es una realidad que estamos observando siempre que estamos en los noticieros, ¿no? Los enormes deterioros que ocurren producto de los cambios objetivos que se ha producido en el clima en muchos lugares del mundo. Y estos procesos pareciera que van en acentuación. Desde situaciones como las que estamos viviendo de carácter pandémico, que son consecuencias, que tienen una raíz seguramente también en lo que significa los cambios de los
hábitat de los diversos, digamos, animales que viven en bosques y que abruptamente, ¿no es cierto?, esas colonias de animales pasan a ser parte de las ciudades, a vivir en los entretechos de las casas, etcétera, entre los seres humanos, y producen, desde luego, la transmisión de virus u otras realidades. O sea, no solamente se trata de el efecto clima mismo, sino que la penetración de la civilización humana en espacios que antes eran de una realidad natural, ¿no es cierto?, y de un contexto que desde luego no alteraba la vida natural. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en una serie de televisión, Netflix, donde mostraban el anthrax que se hace presente y que mata más de 300.000, hace pocos años, estos 300.000 animales del Ártico, alce, etcétera, renos, en fin. Esto va produciendo efectos sin lugar a dudas sobre el ambiente, y el ambiente, ¿no es cierto?, se va alterando, y ello evita que las condiciones naturales de producción de alimentos, digamos, de acceso a ciertos recursos, se vean gravemente alterados. Por lo tanto, ello trae consecuencias objetivas sobre las comunidades, sobre poblaciones amplísimas, la pérdida del agua, la posibilidad de disponer de pastizales para animales, no solamente de producción de alimentos, sino que también para animales que viven en su ámbito natural, etcétera. Hay un gran desequilibrio, y eso afecta, desde luego, a las comunidades humanas y, desgraciadamente, a las comunidades humanas más pobres. Por lo tanto, no solamente se trata de impedir la acentuación de la temperatura a nivel mundial, que traerá también consecuencias devastadoras desde el punto de vista de la forma en que se comporta el clima, sino también la forma en que se pueden generar los recursos para satisfacer necesidades. Por lo tanto, resolver con la tecnología, con políticas adecuadas, pero sobre todo con conductas de consumo. Y aquí hay un factor muy importante. Todos somos consumidores, todos requerimos, ¿no es cierto?, satisfacción de necesidades que tienen que ver con vestuario, alimentación, con bienes que aseguren, ¿no es cierto?, una condición de confort a las personas. Todo lo que estamos consumiendo significa que las cosas tienen que salir de alguna parte, los recursos para hacer esas cosas tienen que salir de alguna parte, la producción de alimentos tiene que salir de alguna parte. La degradación de la superficie cultivada a nivel para cultivos a nivel mundial ha tenido un deterioro bastante importante, no solamente por los cambios del uso del suelo, que a veces, ¿no es cierto?, en el crecimiento urbano quita posibilidad de que efectivamente pueda seguirse produciendo allí en ese terreno. El terreno pasa a ser parte de la ciudad. Pero también hay un deterioro producto de las condiciones climáticas. Las inundaciones producen una degradación bastante importante en muchos lugares del mundo, producto de que el anegamiento, digamos, hace perder la capa que se usa para la producción agrícola. Entonces tenemos un conjunto de problemas que todo indica que si se mantienen las condiciones habrá más pobreza, habrá más enfermedades, habrá más pandemias, habrá mayores dificultades. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que, como sociedad, como países y como consumidores, tiene que ayudar a que precisamente no produzcamos una fatiga tan grande en el ecosistema, producto de necesidades que son imposibles a veces de subsanar. ¿Qué es lo que tenemos como desafío? Primero, detener los factores que inducen al cambio
climático. Las emisiones, ¿no es cierto?, a la atmósfera están produciendo, desde luego, un efecto invernadero que está produciendo un cambio brutal en nuestro sistema climático. Si somos capaces de garantizar aquello, también tenemos que pensar que tenemos que generar mejor utilización de los recursos y también regular nuestra capacidad de consumo. Nuestra capacidad de consumo es determinante para lo que pueda ocurrir en la humanidad en los próximos años. Si gastamos menos energía, si limpiamos la producción de energía, pero tenemos que gastar menos energía. Nuestros consumos, la regulación de nuestros consumos alimenticios es un factor que tiene una tremenda trascendencia para todos los efectos de lo que significa producir, a veces en condiciones de alta fatiga, para satisfacer necesidades en los mercados. Ya hace más de 2 meses, la humanidad consumió lo que racionalmente debía consumir durante el año. O sea, todo lo que estamos consumiendo hoy día, como humanidad, como conjunto, es sobreconsumo. Por lo tanto, ello siempre trae consecuencias. Hay personas que no tienen acceso hoy día, no tienen a alimentos y al agua, en las condiciones de equilibrio que se requiere, digamos, para tener una vida adecuada en un sentido básico. Por lo tanto, el gran desafío para cambiar esto tiene que ver con políticas correctas en los países, producción correcta, pero hábitos también de consumo correctos, porque en tanto más consumamos, las corporaciones, las industrias tienen que producir más para satisfacer lo que queremos. Regulación en el sentido cultural es muy importante y regulación de nuestra condición de consumidores. Gracias. Muchas gracias, Gran Maestro Sebastián Jans Pérez, por esas palabras. Con esta última alocución vamos a cerrar la jornada de hoy, la primera jornada de la Semana del Clima 2020, en el que durante toda la semana, a partir de hoy, hasta el sábado 12 de diciembre próximo, todos los días a las 10 de la mañana estaremos conectando con una nueva jornada de la Semana del Clima. Hoy fue un inicio de semana muy robusto en el que contamos con la participación del Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, con el Ministro Llobet de Energía de Chile también, con el señor José Garchitorena de la Sexta Zona de la Confederación Masónica Internacional, con Adriana Ninat, Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, y con el doctor Fatih Birol de la Agencia Internacional de Energía. Queremos agradecer la audiencia, queremos agradecer las interesantes preguntas que nos hicieron para nuestros panelistas y como les decía, nos volvemos a encontrar, los dejamos invitados para mañana a partir de las 10 de la mañana en el Zoom que hemos compartido con ustedes y también en el canal YouTube de la Gran Logia de Chile. Me despido, mi nombre es Rodrigo Andrade, nos esperamos mañana, les mandamos un fuerte abrazo y sigan cuidándose. Muchísimas gracias.
La Gran Logia de Chile es una institución laica, integrada por personas de espíritu libre. Su estructura fundamental se basa en un sistema educativo, tradicional y simbólico, realizado a través de un proceso de perfeccionamiento personal. Exalta la virtud y dignidad del ser humano, promoviendo la solidaridad y la justicia social, y establece puentes para enlazar el pensar, el decir, el sentir y el actuar en beneficio de la humanidad.